Gracias, Eva Villanueva. Está con nosotros Almudena Mendaza, directora para Iberia de General Investment Partners. Bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Contentos con el inicio de año, entiendo. Contentos porque bueno, pues realmente todos los activos financieros están comportándose de una manera positiva. Sin embargo, nuestro escenario central también sigue siendo de cautela. Digamos que hemos empezado muy bien, sobre todo la parte de renta variable. Renta fija ya veníamos con una muy buena, un buen comportamiento, sobre todo pues desde el último trimestre del 2022, pero pensamos que nuestro escenario central, por lo menos en Generali, no ha cambiado sobre que va a seguir habiendo volatilidad y sobre todo pues muy pendientes de resultados empresariales que son los que pueden marcar pues un cambio de tendencia, sobre todo en el mercado de renta variable. Porque el dato de inflación ayer nos cambia un poco la fotografía, demuestra mucha más dureza. Demuestra dureza. Nuestro escenario central de inflación para Estados Unidos es del 3%, no es del 2%, como realmente bueno, pues la Reserva Federal quiere llegar, ¿no? Ese techo que quieren imponer. Es decir, nosotros. Vosotros veis que el objetivo está mucho más arriba porque vamos a una década inflacionaria. Exactamente, es un cambio de era, es un cambio de paradigma y puede ser que en un momento determinado veamos inflaciones cercanas al 2,5%, pero en términos generales nuestro escenario central es movernos en el 3%. Y con eso los bancos centrales, sobre todo la Reserva Federal, que es la que ahora ha iniciado esa subida tan abrupta de tipos de interés, tendrá que ver sobre todo ese componente de inflación que no olvidemos, y yo creo que lo mencionabais antes, lo que es la inflación core, esa inflación un poco subyacente, sigue siendo un problema, más allá del tema puramente energético, que estamos viendo que se ha aflojado. En Estados Unidos nunca ha sido un problema importante y en Europa estamos con los precios de gas pues muy bajos, ¿no? Por lo cual tenemos que prestar atención a qué está pasando en la inflación subyacente para ver un poco esas expectativas y nos movemos entre el 2,5 y el 3 en Estados Unidos y un poquito más arriba seguramente en Europa. Pero es un cambio de década, es un cambio de ciclo, no sabemos si más corto o más largo que anteriormente, pero sí que pensamos que estamos en una nueva era. Es un debate muy amplio. En Estados Unidos se lleva haciendo durante meses, estos últimos meses, y la Fed debe cambiar además ese objetivo al 3%. Pérdida de credibilidad, es lo que dicen por un lado, pero tampoco es que la Fed ahora mismo tenga una credibilidad como para preocuparse mucho de ello. ¿Debería hacerlo la Fed? Es cierto que los bancos centrales han marcado tanto los impulsos económicos en los últimos años que también yo creo que es muy fácil decir que pierden credibilidad, ¿no? Han cometido errores en el pasado claramente con un impulso de masa monetaria muy importante y con subidas de tipos a veces pues antes de lo que el mercado hubiese necesitado, y este año yo creo que en estos últimos 2 años han querido ser un poquito más cautelosos hasta empezar esa subida de tipos tan abrupta. Nosotros pensamos que la Reserva Federal tiene dos ejes en los que fijarse, que es el tema del desempleo en Estados Unidos, que todavía sigue mostrando cifras pues fuertes, salvo las Big Tech que han estado despidiendo pues masivamente en estas últimas semanas. Realmente el mercado laboral en Estados Unidos sigue más o menos fuerte, y luego el consumo, que sí que es un componente muy importante del Producto Interior Bruto norteamericano, es muy importante y puede empezar a dar señales de desaceleración. Esos dos ejes van a suponer que tengan que a lo mejor no empezar a retirar, a bajar tipos de interés, que era nuestra expectativa hacia finales de año. Nosotros estábamos más hacia finales, más que hacia otoño, que era el consenso del mercado, y posiblemente a lo mejor veamos que se retrasa incluso un poco más hacia 2024. Sí, efectivamente, tiene que ajustar esa inflación al 3%. Posiblemente veamos digamos un retraso en esa toma de decisiones para bajar tipos de interés. ¿La culpa de esa nueva década es el impulso monetario que hemos vivido en la década anterior, junto con la conjunción de la pirámide poblacional, más jubilaciones, más puestos de trabajo abiertos sin cualificación? Eso nos lleva a que el entorno inflacionario por narices se tiene que ir hacia arriba porque no tienes puestos sin pagar más. Es decir, ¿no hay manera por culpa de la pirámide poblacional? El envejecimiento poblacional en países desarrollados es una realidad, para nosotros, por ejemplo, incluso es una temática de inversión, llevándolo un poco al espectro de la pura inversión,
pero es una realidad. Lo único que no pensamos que es algo que se haya producido de manera tan abrupta, es algo que llevamos sabiendo muchos años. Pensamos que tiene un importante influjo la parte de geopolítica. Nosotros hemos estado muy centrados en lo que está pasando en Ucrania y en Rusia, pero Estados Unidos sigue teniendo muchísimas tensiones geopolíticas que son factores exógenos que aceleran que este tipo de situaciones se impongan en prácticamente 2 años. Recordábamos que antes los ciclos económicos eran, pues decíamos, más largos y se iba produciendo una escalada pues en la inflación, en los tipos de interés, las políticas monetarias. Venimos de una pandemia que también ha sido un factor exógeno, digamos, a lo que es puramente el mercado monetario, a esos factores de envejecimiento poblacional. Ha sido el mayor influjo de masa monetaria de la historia. Lo que hicieron la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, pusieron, digamos, toda la maquinaria en marcha para intentar paliar una situación que nunca había pasado. Por lo cual nos hemos enfrentado en los últimos 3 años a más acontecimientos a nivel geopolítico y a nivel, una crisis sanitaria de lo que habíamos vivido en los últimos 40. Eso obviamente tiene que marcar una volatilidad en los mercados financieros porque los mercados financieros son muy sensibles a cualquier tipo de acontecimiento como los que estamos viviendo, que han sido muchos en muy corto espacio de tiempo. Y sin embargo al inversor le aparece 2023, llega el 1 de enero o el 2 de enero y dice renta fija, de llevar a los de renta fija al sótano para que no aparezcan por la oficina, a ponerles en medio de la redacción y darles fruta toda la mañana para que estén cómodos y contentos, y el inversor diciendo renta fija ya puedo entrar, ¿cómo? Si es conservador o si es agresivo, y renta variable, ¿qué hacer en este entorno? Porque los mensajes también de que vamos a perder todo lo ganado nos han llegado antes con Javier, pero nos están llegando desde Estados Unidos. Mike Wilson está diciéndonos, Morgan Stanley, cuidado que esto no va a aguantar. ¿Cómo hace el inversor? A ver, nosotros sí que esperamos una corrección y volatilidad a lo largo de 2023. Nuestro escenario es tener un retorno positivo en la renta variable para 2023 entre el 3 y el 6%. Claro, estoy dando una horquilla más o menos amplia, pero en cualquier caso en terreno positivo. Pero pensemos que ya lo que llevamos de año ya hubiese corrido, por lo cual tenemos que pensar que sí que vamos a ver corrección. Y corrección porque las compañías han venido viviendo un poco todavía del 2022 en cuanto a pedidos, inventarios, necesidades de financiación, pero esperamos que muchas de ellas arrojen resultados negativos hacia el final del primer trimestre, incluso el segundo trimestre del 2023. Es imposible, de alguna manera, que sigan manteniendo los buenos resultados empresariales que han venido soportando este comienzo de año en la renta variable, ¿no? Por lo cual, nosotros estamos cautos, no neutrales, digamos, en renta variable y principalmente nos vamos a fijar también en calidad. No buscar a lo mejor demasiado sesgo en este momento entre compañías de valor o compañías de crecimiento. Creemos que tenemos que apostar por seleccionar las compañías de calidad, ¿no? Que son las que mejor se pueden enfrentar a un escenario de volatilidad. Y la renta fija, pues yo creo que yo llevaba sin hablar de renta fija con inversores pues a lo mejor 10 años prácticamente, ¿no? Nosotros somos muy positivos en empezar a pensar también en renta fija de gobierno. Vuelve a ser interesante volver a prestar dinero a los países, sobre todo en Europa. Lo que sí que es cierto es que tenemos que buscar el momento adecuado y si hay todavía subidas de tipos, posiblemente tengamos que empezar a construir esa posición en gobiernos un poquito más adelante, pero ya tenerlo un poco en nuestro escenario. Y en la renta fija privada lo que está pasando es que cualquier compañía de calidad de inversión en Europa y en Estados Unidos, pero sobre todo en Europa, está pagando pues una rentabilidad que también hacía muchos años, casi una década, que no veíamos, simplemente por cupón. Y nosotros pensamos que va a haber dispersión. No puede continuar el mercado pagando lo mismo una utility que una compañía financiera. Y ahí hay oportunidades de inversión, no es algo negativo. Apostamos por renta fija, es el activo, digamos, principal de las carteras, sobre todo de inversores más conservadores. Hay una oportunidad, se está materializando, pero tenemos que también un poco pensar que no es eterno, por lo cual construir las carteras muy selectivamente para seguir aprovechando ese tirón de la renta fija que nosotros pensamos que puede haber tanto en compañías como en la parte de gobiernos. Dices, una última pregunta, dices... hay mucha gente ya queriendo prestar a los gobiernos. ¿Tiene sentido esas colas para comprar la deuda pública aquí en España a las 6:30 la gente esperando? Cuando tiene instrumentos, sobre todo de renta fija, vehículos, fondos, ETF. Es decir, ¿qué es esa locura? Yo ni siquiera sabía que ya todavía se podía seguir yendo físicamente a comprar letras del Tesoro.
Para nosotros no. Nosotros apostamos por la diversificación y por la gestión activa también en gobiernos. Es decir, ¿por qué solamente dejar a comprar letras del Tesoro en España cuando tenemos una serie de instrumentos, como bien decías, y una serie de vehículos que nos van a permitir diversificar entre el bono alemán, el bono italiano, el bono incluso el americano, que en un momento determinado también ha tenido mucha importancia para un poco como refugio en estos momentos, ¿no? Por lo cual para nosotros no tiene sentido, lo que tiene sentido es apostar un poco por hacer gestión activa también, incluso en deuda gubernamental. ¿Vamos a dejarle dinero a los países para que se financien? Sí, pero vamos a hacerlo de una manera diversificada. Muchísimas gracias, Almudena Mendaza, directora para Iberia de General Investment Partners. Buen día y buen negocio. Gracias como siempre. Lo intentaremos. Muchas gracias. 10 y 4 ya de la mañana. Ha hablado Borrell, ha hablado von der Leyen, ha hablado Stoltenberg.